Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. No sea que me descargue, cual
vez has sido acusado falsamente de algo sin que tengas posibilidad de defenderte? Donde parece que tus adversarios, la persona que está acusándote, ha proferido en palabras contra ti que realmente nunca han sucedido, que nunca has dicho. Esa es la intención de nuestro texto. Nuestro texto se presenta en una ocasión muy peculiar de la vida del salmista. El comienzo de nuestro salmo dice que es un sigaión de David. Aunque la palabra sigaión es muy discutida, la mayoría de personas afirman que es una canción de emoción intensa, que se está cantando con emoción intensa. Algunos más afirman que es un instrumento que evocaba lamento, un instrumento de cuerdas como por ejemplo el violín o alguno similar que parece expresar el sentimiento de una forma muy palpable. Y aún en medio de la discusión se presenta una nueva discusión también. ¿Quién es Cus? Aquel del que ha escrito David estas palabras. Algunos afirman que este Cus es el mismo Saúl, hijo de Benjamín, o alguno de sus familiares muy cercanos. Y lo ubican en el tiempo, cerca de este mismo tiempo, cuando se encontraba David huyendo de Saúl. De hecho, ha sido mencionado como uno de los pocos salmos, que son 8, para ser exacto, que hablan de la vida de David mientras huía de Saúl. Y nuestro salmo le añade un toque muy especial a nuestro estudio el día de hoy, a nuestro salmo el día de hoy. Y es que este no es un salmo escrito por David para que otro cantara, sino que era un salmo cantado directamente por David. El salmo nos dice que él lo cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Claro, cuando nosotros vemos el interior del salmo, nos damos cuenta que es una acusación fuerte la que está recibiendo David, pero que él está apelando a su propia justicia. Aún así, este salmo se convirtió a través de los años en uno de los salmos que cantó el pueblo de Israel siempre que estaba siendo asediado por enemigos extranjeros. Antes de la conquista de Israel en la tierra del norte por los asirios, ellos cantaron este salmo. Y antes también de que Judá, particularmente Jerusalén, fuese llevada cautiva a Babilonia, ellos también entonaron este salmo. Sobre todo en esta ocasión, espero la recuerden, cuando el rey Ezequías tuvo que enfrentar el hecho de que afuera de las murallas de la ciudad había un hombre, un pregonero babilonio, que se encontraba pregonando palabras contra el rey y también contra el Dios del rey y diciéndole, ninguno de los dioses de todas las naciones vecinas los liberó. ¿Ustedes piensan que su Dios los va a liberar? Y ellos amargamente dentro de las murallas y apasionadamente cantaron este salmo al Señor. Quiero que vayas conmigo, por favor, al Salmo número 7. Salmo número 7. Dice el Salmo número 7. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad.
Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concebió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Qué salmo tan maravilloso de confianza en la justicia que viene de parte de Dios. Un salmo que nos recuerda grandemente que el Dios de los cielos no se encuentra ausente para aplicar la justicia, sino que Él aplicará su justicia en su momento adecuado. Mayormente, la mayoría de todos los autores han dividido este salmo en 5 partes distintas. La primera de ellas se encuentra entre los versos 1 y 2. Algunos le han llamado a esta sección la invocación al Señor, una invocación al Señor que es el juez del mundo. Luego, después de esa corta parte, nosotros nos damos cuenta que hay una especie de defensa. Él se defiende, él defiende su inocencia entre los versículos 3 en adelante. Y luego nosotros nos damos cuenta también que hay, además de eso, una invocación a Dios como el juez de la humanidad. Luego, entre los versículos 12 al 16, hay una descripción de la gente malvada y finalmente en el verso 17 hay una alabanza al Señor. Veamos qué es lo que está pasando y por qué David se encuentra invocando al Señor en este evento particular de su vida. El texto nos dice en los primeros 2 versículos que Jehová Dios, en ti confío, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Debemos entender algunos elementos particulares de los salmos imprecatorios en nuestro contexto. Aquel que tiene la autoridad para tomar la justicia debe tomar la justicia. Nosotros no encontramos a David siempre y en cada una de las ocasiones de su vida evitando aplicar justicia por su propia mano. Por ejemplo, en el momento en el que este soldado viene a contarle a David que ha matado a Saúl, finalmente porque él se encontraba ya herido de muerte y que él lo ha terminado de asesinar, y viene delante de David y viene a darse ínfulas de victoria y también a pedir el favor de David, como que yo he matado a tu enemigo. David opera con justicia contra este hombre y le da la pena de muerte a causa de eso. David actúa con justicia allí porque él es el que tiene en su mano en ese momento la justicia. Pero no es así en muchas ocasiones en la vida de David. Por ejemplo, David, antes de que fuese el rey, él se abstuvo de asesinar a Saúl. Aunque tenía la vida de Saúl en su propia mano, él no tomó justicia por su mano, sino que rogó a Dios para que él fuera el que obrara, porque él no tocaría al ungido de Jehová. Hay una evidencia y un respeto de David por aquel que tiene la autoridad. Él no está dispuesto a apoderarse a la fuerza del trono que ha sido dado por Dios a Saúl, sino que él espera que Dios mismo sea el que actúe en medio de un escenario como ese. Pero no es siempre así en la vida de David, como lo he mencionado. Ocasionalmente David toma justicia por su mano porque él es el regente de Israel y el que debe tomar justicia. En diferentes ocasiones nosotros vemos a David saliendo a pelear y matando a muchos filisteos. Ocasionalmente lo vemos huyendo, como por ejemplo en nuestro salmo.
En nuestro salmo, que es uno de los 8 salmos en los cuales él se encuentra huyendo de Saúl, nosotros vemos que él está rogando a Dios que sea él quien ejecute la justicia, porque no se encuentra en ese momento en las manos de David tomar justicia contra Saúl. Imagínate repentinamente en tu trabajo. Hay un compañero tuyo de trabajo que se encuentra diciendo cosas falsas sobre ti. Y tú tienes allí un problema. ¿Qué haces? ¿Tomas justicia por tu propia mano o esperas a que tu jefe tome justicia? Y ruegas a Dios que sus ojos sean abiertos. Bueno, lo que nosotros vemos en el contexto del Salmo es algo así. Él espera que quien tome justicia en medio de una situación como esa sea Dios y no él mismo. Ahora, si él fuese el jefe, seguramente él tomaría justicia y él haría justicia, porque se encuentra en sus manos hacer justicia. Pero no es nuestro caso. En nuestro Salmo no se encuentran las manos de David hacer justicia, sino que se encuentran las manos del rey. Y él ha apelado al hecho de que la confianza suya se encuentra puesta en el Señor. Muchos salmos como estos nos hablan de la justicia del Señor. Salmos como estos tienen incluidos dentro de ellos lo que le han titulado los eruditos la crítica de las formas. La crítica de las formas es una crítica que apela a elementos iguales dentro de muchos salmos, que tienen formas idénticas, por ejemplo, como la nuestra, que se adhiere totalmente a la crítica de las formas como uno de los salmos de lamento. Primero, hay una expresión de confianza de parte del salmista en el Señor. Luego, él defiende su causa. Hay una defensa de parte del salmista. Luego, después de eso, hay una afirmación contra los malvados y finalmente hay una alabanza al Señor. Esa crítica de las formas se mantiene de manera intacta en nuestro salmo, principalmente porque él empieza diciendo que Dios es un Dios en el que se puede confiar. Nuestro Dios es un Dios en el que se puede confiar. Él está afirmando a quién es al que se dirige y en quién es en que él confía. Nota que el nombre que él está utilizando allí para Jehová es Yahweh. Él se está dirigiendo a un nombre en específico, a un Dios en específico. Él no utiliza aquí el nombre Elohim, sino que utiliza el nombre Yahweh, para mostrar que hay una dirección específica hacia quién es que él está colocando su rostro, en quién es en el que él ha confiado. Tal vez nosotros hacemos esto cuando nosotros terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, mostrando que el Dios al que estamos orando no es el mismo Dios al que oran los demás. Nuestro Dios es un Dios específico, que ha hecho cosas específicas y que ha obrado nuestra vida de manera específica a través del tiempo. Yahweh es nuestro Dios también. Muchos prorrumpen en oraciones diciendo, Dios mío, Dios mío. ¿Quién es el Dios al que están orando? A veces cuando nosotros no somos tan específicos sobre el Dios al que estamos orando, nuestras oraciones bien podrían ser utilizadas por cualquier persona de cualquier otra religión para asegurar que es una oración hacia su Dios también. Pasa ocasionalmente con las canciones. Nosotros vemos que al comienzo, por lo menos del siglo XXI, las iglesias utilizaban dentro de sus alabanzas, y tal vez mucho todavía, muchas canciones muy románticas, que bien podríamos solamente cambiarle el nombre de Dios por el nombre de nuestra esposa o esposo y quedaría perfecto para dedicársela. Confundían el amor eros con el amor ágape y nos mostraban a un Dios que debía ser amado de una forma muy romántica, muy erótica, muy distinto a la forma de alabanza ágape, que es lo que nosotros vemos en la Escritura. Y de hecho nuestra alabanza es una de esas alabanzas en las cuales el autor se encuentra asegurándole al Señor que la confianza se encuentra puesta en Él y está rogándole que le salve de los que lo persiguen y que lo libre. Estas dos palabras, sálvame y líbrame, tienen una cierta relación entre ellas. La palabra que vemos acá como salvar es la palabra Hosieni, ya la hemos visto a través de los salmos, que se refiere a una salvación no del alma meramente,
sino de todo el ser, la salvación de su cuerpo. Él no está rogando a Dios que salve su alma aunque mate en su cuerpo, sino que está rogando a Dios que le salve, que salve su vida íntegramente, no solamente su honra, no solamente su nombre, sino que le salve también su cuerpo, porque él teme también que lleguen a asesinarle. De hecho, si realmente este Cus es el mismo Saúl, entonces claramente sabemos que si Saúl hubiese encontrado a David, Saúl lo hubiese asesinado y no hubiese tenido la misma conmiseración con David que él tuvo. En esto prende un poco el orden de la autoridad que Dios ha delegado a los hombres. David no podía matar a Saúl, porque no se encontraba en la autoridad de David matar a Saúl. Pero Saúl sí hubiese podido matar a David, porque la autoridad de Saúl era la autoridad del rey y él era puesto por Dios en ese lugar. Todavía David no había recibido el trono. Así que David está rogando al Señor que por favor lo libre de los que lo persiguen. Esto dista un poco, tiene una pequeña diferencia con lo que él afirmó en el título del Salmo. Él dijo en el título del Salmo, en el título de nuestro Salmo, que había hablado palabras contra él, pero aquí en el cuerpo de nuestro Salmo, él nos indica que no solamente ha dicho palabras falsas contra él, sino que además también ha ejecutado una cierta persecución contra él. Y él está rogando entonces al Señor, que el Señor sea quien lo libre de las manos de Cus. ¿Y por qué? Él dice, no sea que desgarren mi alma. Esta palabra alma, nuevamente en nuestro Salmo, que es la palabra nefesh, traducida como espíritu mayormente en todo el Antiguo Testamento, esta palabra nefesh en nuestro contexto no implica solamente el alma como la parte inmaterial del ser humano. Él no está pidiendo a Dios que solamente libre su espíritu, como lo he dicho antes, sino que libre todo su cuerpo. De hecho, el alma no puede ser desgarrada, el alma es inmaterial, el nefesh es inmaterial. El nefesh, en el sentido estricto de la palabra es el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, no el Espíritu Santo, perdón, sino el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y por ende, el nefesh no puede ser desgarrado por un león. Pero él está hablando del nefesh aquí como todo su cuerpo, como todo su ser, tanto cuerpo físico también como su alma. Y dice, y me destrocen sin que haya quien me libre. Por supuesto, si el rey está persiguiendo a un vasallo, a uno de los siervos del reino, pues nadie, absolutamente nadie en el reino podrá librarlo de las manos del rey. Solamente un rey mayor, que es el rey de las alturas. Ellos no se encuentran en la misma condición. No se trata de dos hermanos que se encuentran disputando por algún asunto. Se trata de uno que tiene mayor autoridad sobre el otro y que puede ejecutar juicio contra él en cualquier momento y finalmente declarar la pena de muerte sobre él y asesinarlo. No hay una persona a la que David pueda apelar con mayor autoridad que aquel que lo está persiguiendo. Solamente Dios. Y entonces dentro de nuestro contexto nos encontramos, mis hermanos, un escenario bastante difícil. Un hombre impío que tiene mayor autoridad persiguiendo a un hombre justo que tiene menor autoridad y que puede ejecutar justicia sobre él cuando él lo desee y darle la pena de muerte. Ahora veamos entonces la defensa de nuestro salmista. David se defiende en medio de su canción. Yo me imagino de repente a David cantando esta canción con algún instrumento, como por ejemplo el violín, que es un instrumento de lamento, pero que puede cantarse aún así con pasión. Recuerde que hay un contraste, dos orillas entre los que se encuentran afirmando este significado de la palabra higayón. Aunque un poco de luz nos da nuestro salmo con respecto a esto, porque la palabra higayón se encuentra en otro lugar de la escritura. Se encuentra en Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 1.
Dice Habacuc en medio de su canción, también es una canción de Habacuc, también contiene el Selah, como nuestro salmo. Él dice, oración del profeta Habacuc sobre Gigaonoc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Esta afirmación con respecto a nuestro salmo, utilizando la palabra Sigaunok, parece muy similar a la nuestra. De hecho, es la misma palabra, pero tiene una terminación distinta, una conjugación distinta. Lo más probable es que se encuentre hablando del tono y del instrumento. El instrumento es el Sigaunok y el Sigaion es el tono. Así que el tono que se está utilizando en nuestro salmo es un tono de tristeza, un tono de tristeza. Y nosotros vemos entonces al salmista apelando ahora en su defensa en medio de nuestro salmo, haciéndolo de esa manera, con tristeza. Verso 3 al 5. Dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Nota que es una especie de autosentencia. David está sentenciando para sí mismo estas cosas. Él está diciendo, Dios mío, si yo he hecho eso, entonces venga todo esto sobre mí. Es una especie de automaldición. Él está profiriendo un condicional, una maldición condicional. Si él ha hecho esto, entonces que venga esto sobre él. Nadie puede hacer algo como eso, a no ser que sea profundamente impío o que esté profundamente convencido de su inocencia. Y puede hacer eso con total seguridad, con tranquilidad. Por supuesto, algunos han afirmado que es imposible que nosotros hagamos algo como esto, como el salmista lo hizo, porque no hay quien no tenga pecado. Todo el mundo tiene pecado y nadie puede hacer eso. Sí, eso es verdad, todo el mundo tiene pecado, pero todo el mundo también es consciente de las cosas que ha hecho. Bueno, todo el mundo en un sentido no estricto, porque hay personas que tienen demencia o demás, pero me refiero claramente a aquellas personas que son conscientes de lo que hacen. Y dice en nuestro texto que él está profiriendo esa maldición contra él mismo. Si yo tengo seguridad en que estas cosas de las que se me está acusando no son ciertas, no hay problema para mí en hacer como David hizo, que él profirió maldición contra sí mismo. Señor, si yo he hecho eso, entonces pongan en mi honra en el polvo, huellen mi vida, o sea, persíganme y mátenme. Si yo he hecho eso, entonces que el enemigo que me está persiguiendo me alcance y me mate. Pero yo soy justo, y él lo proclama un poco más adelante cuando él dice que él ha sido justo y que Dios lo juzgue conforme a su justicia. Esta no es una afirmación de este tipo de justicia que hablamos de justicia para salvación. Algunos han dicho que David fue muy osado y muy torpe al haber hablado de esto porque su propia justicia no era suficiente. No, es que no se trata de que él estuviese hablando de su justicia delante de Dios en el sentido de que él no tuviera ningún pecado, sino más bien de su justicia de que él no había cometido ninguna de las cosas de las cuales se le estaba acusando. El Salmo dice que si Dios halla en sus manos la iniquidad, si David realmente ha hecho cosas malas contra el que ha estado en paz con él, entonces lo persiga el enemigo y alcance su alma. Algunos escenarios de este tipo de afirmaciones nosotros encontramos en las expresiones del libro de las Crónicas. Recuerda un momento cuando David se encontraba huyendo de Absalón, que salió a su encuentro uno de los hijos de Benjamín. Y este hijo de Benjamín, mientras él caminaba por un lado del camino, por el otro lado del camino, él le gritaba, hombre malvado y sanguinario, hombre sanguinario y perverso. Porque él estaba afirmando, este hijo de Benjamín, que David había perseguido a sangre fría y había asesinado sin razón
a toda la descendencia de Saúl. Pero esto no era verdad. Aún así, David calla en medio de la aflicción de estar siendo perseguido por Absalón, su propio hijo, y él le dice a sus siervos que están queriendo matar a este hombre, le dice, no, porque si Dios lo ha mandado a que haga eso, ¿quién soy yo para impedir que lo haga? Bueno, es una situación de aflicción bastante fuerte porque su propio hijo lo está persiguiendo y añade a eso que ahora sale uno de los descendientes de Saúl, uno de los pocos que queda vivo, y le dice que él es un hombre sanguinario y malvado y que se merece todo lo que le está pasando. Probablemente nosotros irrumpiríamos en ira, pero no así David. Él simplemente calló, hizo silencio y dejó que durante todo el camino este hombre le gritara cosas falsas. Ahora, el Salmo está apelando a la justicia de Dios, no a la justicia de los hombres. Porque finalmente cuando nosotros somos acusados y no tenemos pruebas para probar lo contrario, cuando nosotros somos acusados y no tenemos forma en la que podamos defendernos, cuando somos acusados y parece que el enemigo tiene la sartén por el mango, pues finalmente nosotros recordamos que aquel que lo ve todo es Dios y Él es el que sabe qué es lo que nosotros hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho. Esto es uno de esos salmos imprecatorios, porque David no tiene autoridad para ejecutar justicia, lo repito nuevamente. Quien tiene la autoridad allí es Saúl, y él está huyendo de Saúl, y Saúl es el malvado en nuestro salmo. Bueno, probablemente lo sea, aunque nuevamente este nombre Cus es difícil de afirmar quién es, porque no hay ningún hombre que se llame Cus en los relatos de la vida, de la Odisea de David. Pero a través de los siglos, los cristianos lo han identificado como Saúl. Puede que no sea Saúl, pero sabemos que hay una relación cercana con los acontecimientos que él está enfrentando aquí y los acontecimientos que él enfrentó con Saúl. Ahora, él está diciendo que antes, nota el versículo 4, dice, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Eso definitivamente sí es muy aplicativo a Saúl. Porque cuando David se encontraba en la cueva y tenía en sus manos la vida de Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo, lo que él hizo fue cortar una de las puntas de la capa de Saúl y no asesinarlo. Y él no toma en sus manos la vida de Saúl, sino que él dice, yo no tomaré la vida del ungido de Jehová. El Señor me guarde de hacer algo como eso. Es como que nosotros tenemos a nuestro enemigo que ha dicho cosas falsas contra nosotros y tenemos la oportunidad allí, la oportunidad en ese instante de exponerlo. Tenemos la oportunidad de sacarnos la espinita. Tenemos la oportunidad de tomar justicia por nuestra mano, pero no nos compete a nosotros hacer justicia. Y nosotros, al contrario de hacer eso, al contrario, salimos en su defensa. Bueno, esto realmente es un corazón que ha entendido cuál es su lugar y en qué momento adecuado él va a tener la oportunidad de tomar justicia. Luego, él está apelando entonces a esa autosentencia y después de eso, después de esta autosentencia que él le ha dado, él invoca a Dios, que él es el juez, para que él sea el que haga justicia. Versículo 6 hasta el versículo 11. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En este comienzo de nuestra afirmación en el Salmo del día de hoy, nosotros vemos la apelación del salmista a la justicia de Dios. Y él apela al hecho de que Dios, como juez justo, él se encuentra sentado en un trono sobre todos los pueblos, sentado en el trono sobre todas las naciones, sentado en el trono sobre todo el mundo y sobre todos los hombres. Mis hermanos, Dios es omnisciente. Él lo conoce absolutamente todo. Su trono se encuentra sobre la tierra. Él ha dicho, el cielo es mi trono
y la tierra estrado de mis pies. Él se está sentado en su trono juzgando todos los actos de los hombres y de él no escapa ninguno de los actos, por pequeño que sea, de nuestra vida. Él le da trascendencia según su justicia a todos los acontecimientos en nuestra vida y él no se quedará quieto ante la injusticia en el mundo. Recuerda una de las cosas que dice Proverbios cuando él dice que 3 cosas aborrece Jehová y una de ellas es el juez que acepta soborno. Pero Dios no es un juez que acepte soborno. ¿Ha escuchado ocasionalmente de los sicarios que antes de irse a cometer sus fechorías ruegan a Dios para que todo les salga bien? ¿Obraría Dios respondiendo tal oración? ¿Haría Dios de esa manera? Por supuesto que no, porque Él es juez justo y Él no tendrá por inocente al culpable. Así que David se encuentra cantando al juez que se encuentra sobre todas las cosas. Los términos que él utiliza aquí son términos judiciales. Él se encuentra cantando a ese juez que se encuentra por encima del universo y que se encuentra mostrando, mirando quién es el que actúa bien y quién es el que actúa mal. Pero sin duda, al momento en el que nuestro salmista se encuentra cantando esta canción, todavía Dios no ha actuado. Por eso el ruego de él viene con algunos verbos. Primero, el primer verbo es levantar, el segundo es alzarse, el tercero es enfurecer, el cuarto es despertar, ¿sí? Este versículo nos muestra el llamamiento a la acción. El autor está llamando a Dios a que actúe, porque hasta el momento Dios no ha actuado en contra de estos adversarios que lo encuentran juzgando y acusando falsamente de algo que él no ha hecho, de algo que él no ha cometido. Se viene a mi mente de repente el escenario en el que Saúl y David se encuentran fuera de la cueva. Y David le pregunta a Saúl, le dice, Padre mío, ¿por qué me persigues? Una forma cariñosa de hablar de aquel que ha dicho cosas falsas y de aquel que está intentando matarlo. Y Saúl tiene que reconocer delante de David y decir, más justo eres tú que yo. Ahora, el autor está viendo que todavía la justicia de Dios no se ha dado y él está rogándole que por favor él ejecute esa justicia. ¿Le ha pasado a usted en su vida en alguna ocasión que Dios parezca estar quieto cuando usted está esperando que él obre ya? Que él se encuentre inmóvil cuando usted está rogándole que por favor actúe porque está necesitando de su intervención. Ese tipo de sensación es la misma sensación que tiene nuestro salmista. Por eso los salmos son altamente emocionales, porque nosotros podemos retratar nuestras emociones con las emociones que tuvo el salmista. Y nosotros hemos sentido en muchas ocasiones esto, que esperamos que Dios actúe ya, pero todavía para él no es el tiempo. Pero el salmista está rogando, como también rogamos nosotros, que por favor Dios actúe. Pero mira lo que él está diciendo, actúa en tu ira, actúa en contra de la furia, actúa en favor mío, actúa en la congregación de los pueblos, ¿sí? Actúa en medio del juicio, ¿sí? En favor mío, en el juicio que mandaste. Él está rogando a Dios que por favor, a favor suyo, él despierte. Porque él tiene integridad y él sabe que es un hombre justo y que lo están acusando no es cierto, que es algo falso. Así que Dios, por favor, actúe en favor de él. Luego le dice al Señor, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuelve a sentarte en alto. Es decir, haz evidente delante de todo el mundo que esto que están diciendo contra mí no es verdad, que esto que están diciendo contra mí es algo falso. Hazlo evidente a los ojos de los demás. Y por eso luego dice, y da esta afirmación, que es conocida en medio de todo el pueblo de Israel, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Y ahora sí pide esta sentencia. ¿Cuál es la sentencia que él está pidiendo para aquellos que lo están acusando falsamente? Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios es justo, prueba la mente y el corazón.
No solamente los actos de los hombres, sino lo que está detrás de los actos de los hombres. La intención con la que ellos hacen todo esto. ¿Con qué intención mis enemigos están haciendo esto? ¿Para que me despidan del trabajo? ¿Para quedar como más justos que yo? ¿Para tener algún tipo de ganancia? ¿Para deshacerse de mis comentarios? ¿Cuál es la razón por la que mis enemigos me están acusando falsamente? ¿Cuál es la razón? Bueno, David está diciendo aquí que Dios juzga la mente y el corazón. De hecho, Él nos ha dicho a través del Espíritu Santo que su palabra es capaz de dividir las coyunturas y los tuétanos y de discernir las intenciones y los pensamientos. Así que para Dios no es oculto las intenciones con las cuales las personas hacen las cosas. Y aunque todos intenten colocar esto con una especie de manto de hermosura y como que nosotros lo hacemos por el bien de, Dios discierne si realmente eso es verdad o eso es algo falso. Jehová juzgará a los pueblos y él dice, júzgame conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Nadie podría decir eso a no ser que tuviera seguridad en que es una persona justa. Y de hecho, David tiene seguridad de que es una persona justa. No en vano, la Biblia le dio el título a David del dulce cantor de Israel y le dio el título también de un hombre conforme al corazón de Dios. Por supuesto, él no está afirmando que él no tenga ningún pecado y que pueda presentarse delante de Dios porque no tiene ningún pecado. Él está afirmando que aquello de lo cual se le acusa no es verdad. Él es un hombre justo en torno a ese asunto y él es un hombre íntegro conforme a ese asunto. Así que él puede decir, júzgame conforme a mi justicia. ¿Por qué? Él ya había dicho anteriormente, entre paréntesis lo vimos en nuestro salmo, él ya había dicho que él ha librado al que sin causa era su enemigo. ¿Qué mayor prueba de integridad que esa? Que uno libre a su enemigo, aquel que lo ha acusado falsamente y lo intenta matar, y uno lo libre. Eso es evidencia de integridad. No solamente de tener un valor, como por ejemplo misericordia, no, sino de que en uno se encuentra una colección de valores que le ha llevado a ser íntegro o le ha llevado a rescatar a aquel que se encuentra persiguiéndolo. Nuevamente, ¿por qué? Porque no se encuentra en él ejecutar el juicio. El escenario en el cual se encuentra David es un escenario de desventaja, en el que él puede ser asesinado por el rey, porque el rey sí puede ejecutar justicia, pero David no, porque él no es el rey. ¿Entiende por qué tantas veces David oró en los salmos, rogando que fuera Dios el que trajera sentencia y diferentes tipos de sentencia contra otras personas? Él rogó esto cuando no estaba en sus manos el ejecutar el juicio. Pero cuando él tuvo la posibilidad y él tenía la obligación de ejecutar el juicio, él fue quien ejecutó el juicio. Ya él no rogó a Dios diciéndole, por ejemplo, tal vez un escenario que sea parecido a este. Recuerda cuando David estaba huyendo y se encontró a Abigail, y Abigail le dice a David y le dice, no hagas eso contra Nabal, sí. Y Nabal no, Jubal, bueno, no recuerdo, contra su esposo. Y ella le dice, no hagas esto, David, porque esto sería un acto injusto. Y él dice, agradezco a Dios que tú te hayas interpuesto en mi camino porque estaba actuando por ira. Pero luego después Dios ejecuta la sentencia contra el esposo de Abigail. Y él muere prontamente. Bueno, en ese escenario nosotros vemos esta diferencia entre ejecutar justicia por nuestra propia mano y esperar a que Dios ejecute justicia. David no debía en esa ocasión ejecutar justicia porque él todavía no era juez ni regente sobre el reino. Si él hubiese sido el juez, tal vez él pudiese haber traído a este hombre delante de él y haberlo matado, pero él no era el rey todavía, él no era el regente de Israel aún. Ahora bien, cuando nosotros vemos que este hombre que asesina a Saúl, bueno, que lo termina de matar porque él se intenta suicidar, viene delante de él a decirle, yo maté a tu enemigo. Inmediatamente él se enfurece y él le da la sentencia de muerte y lo mata.
él ejecuta sentencia por su mano porque él tiene la posibilidad de hacer eso, pero no en la mayoría de los casos en los que él está rogando a Dios que sea él quien ejecute justicia. Por eso le dice, Señor, yo soy un hombre íntegro, júzgame conforme a mi integridad. Luego, después de eso, entre versículo 9 hasta el versículo 11, en esa sentencia, él recuerda que el escudo de él no es su propia mano, sino que el escudo de él realmente es Dios. El escudo de él no es su propia mano, sino que es Dios. Dios es su escudo. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Sí? Él está diciendo aquí que Dios salva a los rectos de corazón. Tiene tranquilidad. Dios salva a los rectos de corazón en nuestro contexto. Después de eso, nosotros vemos esta expresión que utilizamos tanto, la expresión de que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué clase de impío es este? Normalmente aplicamos esto a todos los impíos y es verdad, pero este impío es el impío que está acusando falsamente al inocente, que está diciendo cosas que no son. Dios está airado contra el mentiroso. Dios está airado contra aquel que juzga falsamente y que dice palabras falsas contra otro. Así que nosotros vemos en nuestro contexto, mis hermanos, a un Dios justo y glorioso que juzga rectamente a los hombres y que se encuentra airado contra el testigo mentiroso. ¿Se acuerda de esto en el libro de Proverbios? Que Dios abomina al testigo falso también. Una de las cosas que Dios aborrece. Bueno, este testigo falso es ese hombre impío que está describiendo nuestro texto. Dios es un juez justo y él se encuentra airado contra el testigo falso. Imagínese un momento el tribunal. Dios está sentado en la corte. Hay un acusado, David es el acusado. Y delante de él viene un testigo falso, un falso fiscal, un falso acusador, que está diciendo que él hizo cosas que realmente no hizo. El juez que se encuentra sentado en la corte aborrece a este testigo falso que con juramento está diciendo que David hizo algo que él realmente no hizo. Por supuesto, Dios no se encuentra airado todos los días solamente contra este tipo de falsos testigos. Cualquier tipo de impiedad es algo que abomina el alma del Señor. El alma del Señor abomina cualquier tipo de impiedad. Y por eso nosotros podemos tener total seguridad de que aquellos hombres impíos serán juzgados, porque Dios aborrece toda clase de impiedad. Veamos finalmente la última sección de nuestro salmo y concluimos con eso. La última sección de nuestro salmo describe a ese impío. Describe ese testigo falso. Mírelo entre los versículos 12 y el versículo 16. Si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Nota? Por lo menos hay una esperanza, ¿no? Él está diciendo que el testigo puede arrepentirse. Hay una esperanza de que él se arrepienta y sea rescatado. Si una persona que ha hablado falsamente contra otra se arrepiente, tiene posibilidad. Dios lo va a perdonar, porque Dios perdona nuestras ofensas. Nosotros hablamos muchas veces mal contra Dios, pero si él se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Él dice entonces, versículo 12, que si él no se arrepiente, Dios afilará su espada, porque Dios tiene armado su arco. Dios ya preparó su arco. Él también preparó sus armas de muerte. Posiblemente sean armas muy peligrosas. Sus armas de muerte. Y ha labrado saetas ardientes, se refiere a flechas encendidas con fuego. Ha preparado saetas ardientes. Y he aquí que el impío concibió maldad. Ahora, nota la descripción del impío. ¿Qué es lo que está pasando dentro del corazón de una persona que está acusando falsamente a otra? ¿Qué es lo que hay dentro de ella? Él dice que se preñó de iniquidad. Es una expresión un poco jocosa, de hecho también es jocosa en el hebreo, porque él está diciendo que dentro, en el vientre del impío, se empezó a crecer, se preñó, se colocó esa célula que viene impregnada de maldad, se preñó de iniquidad y luego dio a luz el engaño.
Nota, no es algo que pasó simplemente de la nada. Antes de que el engaño se haya dado, en el corazón del impío se fraguó la iniquidad. Antes de que una persona salga a decir cosas falsas de otra, en su interior ya cocinó lo malo. De hecho, no solamente con respecto al falso testimonio, sino también con respecto a cualquier pecado. Esta es una claridad que nos está dando el salmista con respecto a cómo funciona el pecado. Antes de que el pecado salga a la luz, se concibió en el interior. Antes de que el pecado salga a la luz, se concibió en lo interno de nuestro corazón. Antes que un hombre le sea infiel a su mujer, antes cocinó dentro de su corazón esta semilla de maldad. Antes que una persona asesine a otra, concibió en su corazón esta semilla de maldad. Antes que cualquier pecado se dé, en el interior del ser humano se ha cocinado este tipo de maldad. Él dice, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, ¿no? Nota las expresiones. Primero se preñó de iniquidad, luego dio a luz el engaño, ¿sí? Luego veamos también que él dice que esto que hace el impío es cavar un pozo. Él ha cavado un pozo y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. En lo que él quería hacer contra el justo, allí mismo él será condenado. Allí mismo él será condenado. Luego dice que su cabeza, su iniquidad volverá sobre su propia cabeza. Algo así decimos nosotros en el español, y tenemos un dicho que dice que el que escupe para arriba, a la cara le cae. Algo así pasa con todo aquel que incuba iniquidad contra el justo en su interior, que pretende hacerle daño al que es justo. Pronto eso vendrá sobre su propia cabeza. ¿Recuerdan ustedes a Hitler? ¿Cuántos justos asesinó? ¿Cuántas personas mató? Finalmente, su maldad llegó sobre su propia cabeza, terminando con el suicidio. Finalmente se suicida cuando ve que Dios impide que sus pretensiones lleguen a cumplirse. Ese es el hijo de la serpiente, aquel que intenta maldad contra el justo y luego finalmente la maldad viene sobre su propia cabeza y lo lleva a la desesperación, a punto finalmente que termina suicidándose. Su iniquidad vuelve sobre su propia cabeza y su agravio cae sobre su propia coronilla. Hermano, alaba al Señor. Alaba a Jehová conforme a su justicia y cántale al nombre de Jehová el Altísimo, porque Él es juez justo y Él traerá justicia sobre todo aquel que la requiere. Mis hermanos amados, nuestro Dios justo, el Rey justo, no dejará que las cosas que se dicen falsamente contra nosotros simplemente queden allí. Espera, ruégale al Señor que se levante, que despierte y que Él haga evidente la maldad que se ha intentado cocinar contra nosotros, que Él haga evidente esa maldad. Mis hermanos, nuestro Dios glorioso, no está muerto. Él está vivo y Él traerá pronto la maldad sobre la cabeza de aquellos que nos acusan falsamente. ¿Has sido acusado falsamente? Recuerda que en el cielo tienes a un Dios justo y santo, que traerá las cosas a su debido tiempo. Ruégale, porque el juez justo no se mantendrá inmóvil. El juez justo actuará y el juez justo libertará y sacará a la luz todo pecado. Pablo dijo a David, y concluyo con esto, que Pablo dijo a David, no a Timoteo. Él le dijo que algunos pecados se hacen evidentes inmediatamente, pero otros salen a la luz con el tiempo. Ruégale al Señor de gloria que saque a la luz cualquier cosa, porque Él es el juez justo. Y ten seguridad que tienes quien te defienda, porque el juez justo defiende a los justos, y la iniquidad de los impíos vendrá sobre su propia cabeza. Él se encuentra airado todos los días contra el impío. Padre, Señor, muchos de nosotros hemos experimentado ocasiones en las que hemos sido acusados falsamente. Padre, en la que hemos sido acusados, Señor, a veces por nuestros propios hermanos, hemos sido acusados por nuestra propia familia, por nuestros compañeros de trabajo, aún ante los tribunales, Señor, hemos sido acusados falsamente. Padre de gloria,
Tú eres el Dios del universo, tú te sientas en medio de las multitudes, tú presides sobre las multitudes en el mundo. Señor de gloria, no te mantengas, por favor, dormido, no te quedes quieto, Señor, sino que despierta, levántate, Señor, y haz justicia. Padre, no permitas que nuestro honor caiga hasta el polvo, sino que levántanos, Señor, y permite que seamos defendidos, Señor, delante tuyo y delante del mundo, y que el impío, Señor, reciba aquello que él mismo ha intentado, que caiga en el mismo pozo que él cavó, y que nosotros podamos ver, Señor, de qué manera tú te glorías, mostrando de que tu justicia, Señor, permanece para siempre. Padre de gloria, Jehová el Altísimo, Yahweh el Elión, delante de ti, Señor, rogamos porque tú eres el que te sientas sobre la tierra. Estás sentado en el trono que es el cielo y desde allí juzga, Señor, a los hombres. Así que, Padre de gloria y Dios altísimo, por favor, haz justicia a todo aquel, Señor, que es acusado falsamente, aquel que es perseguido por el malo, Señor, hazle justicia, porque tú, Señor, tienes este mismo nombre. Tú eres el justo, tú eres el que ejecuta la justicia. Tú eres el Dios eterno y altísimo. En Jesús, Señor, pedimos esto. Amén y amén. Hermanos, les enviamos un saludito. Esperamos que tengan un feliz día, que Dios sea ayudándoles durante este día y resplandeciendo también su rostro sobre cada uno. Chao, chao. Recuerden que nuevamente, como el lunes es festivo, hasta el día martes volvemos con nuestro devocional de los Salmos. Un abrazo para todos mis hermanos. Dios los bendiga. Chao, chao.